Seguimos con las variables de tipo completo y en esta sesión aprenderá cómo declarar y asignar valores a las variables decfloat 16 y decfloat 34, que son variables utilizadas para números decimales que nos ayuda a hacer cálculos más precisos con una longitud de dígitos más grandes representada en bytes. Y para crearlo y declararlo necesitamos crear un programa ejecutable. Entramos en la transacción del editor ABAP introduciendo en el campo de comandos el código de la transacción SE38 que nos lleva dándole a la tecla intro al editor ABAP, donde el sistema por defecto nos coloca en el campo programa el último programa que hemos utilizado. Para esta sesión creamos un nuevo programa ejecutable con el nombre Z, la primera letra, desarrollo del cliente, barra baja, decfloat, el nombre de las variables que aprendemos en esta sesión, decfloat. Y terminamos la nomenclatura del programa, en mi caso con el nombre de mi usuario, el 100.000 usuario SAP que tengo asignado en el servidor de desarrollo. Y dándole al botón de crear podemos crear el programa. Claro, el sistema nos va a pedir para agruparlo en un paquete y en una orden de transporte, pero antes tenemos que rellenar las propiedades del programa en el pop-up con los campos obligatorios. Tenemos dos campos obligatorios, el título del programa y luego en el marco de atributos el tipo de programa. De momento trabajamos con programas ejecutables. El título que le ponemos a nuestro programa, variables de tipo completo, decfloat, y con esto ya podemos pasar al marco de atributos, donde seleccionamos del primer campo del desplegable con las opciones que tenemos, programa ejecutable, la primera opción, y con esto podemos seguir con la grabación de nuestro programa dándole a la tecla intro, al botón de grabar que tenemos en la parte inferior del pop-up. Le damos a grabar, agrupamos el desarrollo, nuestro paquete asignado, en mi caso Z barra baja L100.000 con espacio. El sistema nos va a mostrar un listado con los últimos paquetes que hemos utilizado, mi paquete de desarrollo. Le damos al botón de grabar o a la tecla intro y le asignamos nuestra orden de transporte. En el caso de que el sistema no le muestra por defecto la orden de transporte, con la ayuda, con el botón de ayuda, con el match code, podemos seleccionar la orden asociada a nuestro usuario, en mi caso la orden que podemos visualizar en la pantalla, ERP y la numeración correspondiente. Y con seleccionar ya seleccionamos la orden y de nuevo con la tecla intro, con el botón de continuar, continuamos con la asignación. Y en este momento ya entramos en el editor ABAP y podemos implementar el código fuente de nuestro programa. Empezaremos como el nombre del programa indica, con las variables decfloat, variables que nos ayuda a declarar tipos o valores decimales con una precisión de dígitos más grande. Y el tipo decfloat 16 utiliza en su longitud fija 8 bytes, que lo podemos ver primero poniendo una línea de comentarios indicando que declaramos una variable, declaración de la variable de tipo decfloat 16 es el nombre que el SAP le pone a una longitud de 8 bytes. Decfloat 16, recuerde la diferencia, el nombre del tipo es decfloat 16 y su longitud en bytes es de 8. Podemos también ponerlo en la línea de comentarios con una longitud de 8 y con esto ya seguimos con la declaración. Para declarar una variable, como bien sabe, utilizamos la palabra clave data, espacio, a continuación el nombre de la variable, en este caso decimal 16, el nombre que utilizamos, y con type le ponemos, le asignamos el tipo decfloat 16 con su longitud de 8 bytes. Para asignar un valor a la variable utilizamos el nombre de la variable decimal 16, es el nombre que le hemos puesto, le podemos poner cualquier nombre, igual a, como es un decimal le tenemos que pasar el valor entre comillas simple para diferenciar entre el punto
punto que lleva el valor decimal y el punto que termina la sentencia ABAP y le asignamos el valor 16,6 y con esto ya tenemos un valor a nuestra variable. La pintamos en la pantalla utilizando una sentencia write para ver su representación en la salida por su tipo, por su longitud de 8 y le ponemos write y el nombre de la variable decimal 16 y con punto finalizamos la sentencia ABAP. Podemos activar nuestro programa. Como puede ver, el programa es inactivo y para ejecutarlo debe primero compilarlo, activarlo en este caso. Con la activación se comprueban todos los errores. También podemos verificarlo. Tenemos la opción de verificar antes de activar. Podemos verificar y en la parte inferior el sistema nos muestra en un mensaje en la barra de status que no se han encontrado errores sintácticos en el programa y el nombre del programa. En este caso ya podemos activar, el programa va a compilar perfectamente. Activamos, podemos notar el estado como pasa de inactivo a activo. En este caso podemos ejecutar el programa utilizando la llave que tenemos o la tecla F8 y cuando lo ejecutamos podemos ver el valor de la variable por su longitud de 8, 16,6 el valor del tipo decFloat16. Recuerde 16 es el nombre decFloat16 con su longitud de 8. Volvemos con la tecla atrás para seguir con la implementación del código fuente y para limpiar el valor de una variable tenemos que utilizar la sentencia clear. Igual que write se aplica sobre el nombre de una variable utilizando clear y a continuación el nombre de la variable decimal 16 en este caso. Y para comprobar si se ha limpiado el valor de la variable utilizamos de nuevo la sentencia write, prácticamente es copiar la sentencia que tenemos arriba y continuamos asignándole un valor nuevo a nuestra variable decimal 16 igual y le ponemos un valor más largo, 38.500 por ejemplo, .202 a nuestra variable. Activamos nuestro programa y antes de ejecutarlo también pintamos el último valor en la pantalla utilizando de nuevo la misma sentencia write que la podemos copiar, la marcamos control C y la pegamos y con esto ya activamos de nuevo. Y ejecutando nuestro programa podemos ver en la salida primero la primera asignación 16,6, luego el valor tras aplicarle el clear, el valor de la variable es 0 como podemos ver y luego 38.500,202 el último valor asignado. Para ver su representación por la longitud podemos dejar un skip entre las sentencias write que tenemos, así que volvemos al programa ejecutable con la flecha verde y después de cada write le ponemos un skip. Si no le indicamos ningún número a la sentencia skip, el sistema entiende que hay que dejar un solo espacio en la pantalla, una línea en blanco, y con esto skip y ya tenemos la separación de las líneas. Activamos de nuevo y cuando ejecutamos podemos ver por la longitud la representación del tipo del valor. Aquí tenemos la longitud de 8 con sus valores que se colocan al final de la longitud y con esto tenemos las variables, la variable decimal 16 con su longitud de 8. Volvemos al código fuente y seguimos con la declaración de una variable de tipo decFloat34 con su longitud de 16. Es muy confuso el nombre de su tipo con la longitud, es el nombre que Sable ha dado, así que tenemos que jugar con lo que el fabricante nos ha marcado. Data, declaramos la segunda variable de tipo decFloat34 con el nombre decimal 34, así es más representativo por su tipo. decFloat34 punto y también podemos ponerle una línea de comentarios con asterisco como la primera posición de la línea y sabemos ya que a continuación el compilador todo el texto no lo va a tener en cuenta porque son comentarios que nos ayudan a nosotros como programadores. De declaración de la variable le ponemos como comentario de la variable de tipo decFloat
34 con su longitud en bytes de 16 bytes. Y con esto ya tenemos la declaración de la variable. Podemos activar, podemos ver que el código activa correctamente. Si le intentamos pasar un tipo que no existe, por ejemplo decFloat36, cuando activamos el sistema nos va a indicar en un mensaje de error que el tipo decFloat36 no se conoce, pero existen los siguientes tipos con nombres similares: decFloat16, decFloat34 y decFloat. Así que tenemos que utilizar los tipos por su nombre que el fabricante, en este caso SAP, nos marca para su lenguaje de programación ABAP. Le cambiamos el último carácter del nombre del tipo 6x4 y ya hemos cumplido con las reglas que nos marca el lenguaje de programación ABAP. Ahora, para asignar un valor, igual que antes, utilizamos el nombre de la variable decimal 34. Le puede poner cualquier nombre, por ejemplo mi variable igual a, y como se trata de un decimal pero con una longitud más grande, le tenemos que pasar el valor entre comillas simple para separar entre el punto que representa la coma por su valor y el punto que termina la sentencia en ABAP. Le pasamos el mismo valor 16,6 que va a ser representado por su longitud. Va a ver la diferencia cuando ejecutamos el programa. Y con una sentencia skip primero pintamos el valor de la variable write decimal 34 en la pantalla y activamos y ejecutamos, y podemos ver en la salida el mismo valor 16,6, pero la diferencia lo hace la representación de su tipo por la longitud, que podemos ver primero decFloat 16 con su longitud de 8 y decFloat 34 con su longitud de 16. Y con esto ya podemos entender ahora la diferencia entre los dos tipos que se utilizan para cálculos más precisos: decFloat 16, y volvemos con la flecha atrás y seguimos limpiando. Podemos limpiar el valor de la variable utilizando la sentencia clear y el nombre de la variable decimal 34. Y con esto ya le asignamos otro valor nuevo, el mismo valor. Podemos copiar la misma línea, la copiamos, primero la marcamos con control C y con control V le cambiamos el nombre de la variable decimal 34, que es la variable declarada por el tipo decFloat34, y continuamos pintando el valor de la variable en la pantalla utilizando de nuevo la sentencia skip primero para dejar una línea en blanco, y a continuación la sentencia write. La misma sentencia la podemos copiar ya que la tenemos escrita en la línea 40 en mi caso, y de nuevo la pintamos en la salida. Activamos el código fuente, se comprueban todos los errores de compilación, no tenemos ningún error. En el caso de que haya un error hay que mirar bien si falta algún punto por la terminación de una sentencia, si el nombre de la variable coincide con el nombre a la declaración de la variable. Podemos declarar una variable y luego a continuación podemos utilizar la variable en la parte inferior del código, pero tenemos que utilizar el mismo nombre de la variable. Como pueden notar en la pantalla es el mismo nombre, así que es muy importante lo que declaramos es lo que utilizamos a continuación. Activamos y ejecutamos y podemos ver en la salida los mismos valores. Claro, no hemos pintado el valor tras aplicarle el clear, vamos a pintarlo para tener la misma situación con el caso de la primera variable declarada. Hemos limpiado la variable y luego falta la sentencia write, así que la copiamos también y la pegamos después de aplicarle el clear. Activamos de nuevo y ejecutamos, y cuando ejecutamos podemos ver claro el skip para ponerlo en una línea nueva antes de pintarla. Skip, y con esto ya tenemos la misma situación, el mismo caso, con dos declaraciones distintas por su tipo, donde puede notar la longitud, la representación, primero para decFloat 16 y luego para decFloat 34 con su longitud de 8 y 16. Como pueden notar, hay una diferencia entre el decimal utilizado para el tipo F y el decFloat. El decFloat tiene una representación real del valor asignado con comparación con el tipo F, que se le asigna la representación en la salida, una representación científica, como hemos hablado en la sesión anterior. Y con esto volvemos al código fuente y terminamos aquí esta sesión donde he aprendido cómo declarar variables de tipo decFloat 16 y decFloat 34.